Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y pues un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, ya estamos en la cuenta regresiva para nuestro primer congreso de Buscuenti en la Ciudad de México, Tu Identidad Cuenta. Tema muy importante, como siempre lo hemos dicho, yo creo que no nos cansaremos de decir, muy trascendental para todo ser humano y más para nosotros, quienes somos cristianos y creyentes y que aún no conocemos las bondades de tener una identidad, de conocer esa identidad, de saber a quién pertenecemos, de saber quién somos, de saber dónde estamos y sobre todo por qué estamos. Muchas personas que le preguntamos cuál es el propósito de vida y dice, realmente tengo 40 años y no sé cuál es mi propósito. No sé realmente cuál es mi identidad y no sé ni siquiera de qué están hablando. Así que en estos 2 días estaremos enfocados en este tema y muchos más. Traer a flote lo que es la verdadera identidad. Saber que fuimos hechos a imagen y semejanza nos da muchos, pero muchos privilegios. Si aprendemos a disfrutarlos, realmente vamos a ver que la vida va a ser más llevadera. No va a ser más fácil, no va a ser más fácil, pero va a ser más llevadera y vamos a suplir cada necesidad que se nos presenta en nuestra vida, cada aflicción, teniendo en cuenta que cada aflicción es temporal, no permanente. Y desafortunadamente, pues hemos convertido las aflicciones en permanentes cuando son temporales. Así que bueno, no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, Tu Identidad Cuenta. Formulario de inscripción ya está en nuestras redes sociales, toda la información está allí también. Así que no se les olvide y allí los esperamos. Bueno, ahora sí, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Pues como siempre, ya estoy listo para la plática de esta tarde. La he titulado Los debates que enfrentó Jesús. Y bueno, pues me va a dar mucho gusto que revisemos junto con nuestros oyentes todas aquellas discusiones o confrontaciones que diferentes personas tuvieron con Jesús, y porque en cada una de ellas pues hay un aprendizaje para todos nosotros. Así es que voy a dar comienzo a este tema definiendo a lo que me refiero con debate, como titulé esta plática. Cuando hablo de debate, pues me refiero a una discusión. La definición de debate es discusión de una, dos o más personas que opinan acerca de un tema. Y en el ministerio de Jesucristo, pues él fue confrontado muchas veces acerca de aspectos doctrinales, acerca de aspectos civiles, aspectos tributarios, acerca de su identidad como hijo de Dios. Y va a ser muy interesante que revisemos cada una de estas preguntas o confrontaciones de las que fue objeto Jesús, porque tenemos un gran aprendizaje en cada una de ellas. Ahora, a veces hay preguntas incómodas, pero ¿por qué es bueno una confrontación o un debate? ¿O por qué son buenas las preguntas? Como vemos en el ministerio de Jesús, cada una de esas preguntas que lo querían poner a prueba, pues sirvió primero para revelar la intención del corazón de los hombres que querían acusar a Jesús. Y pues a través de esas preguntas de prueba, pues se veía que querían, más que aprender de Jesús, querían ponerlo en aprietos. También esas confrontaciones sirvieron para despejar dudas, porque Jesús siempre aprovechó esas preguntas capciosas o sesgadas, las aprovechó para enseñar un principio de verdad, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Y también esos debates nos enseñan, pues, cómo Jesús confronta el corazón de las personas poniendo un principio de verdad por encima de las creencias, costumbres y normas que los líderes religiosos enseñaban como si fuera la palabra de Dios. Entonces, fueron momentos probablemente incómodos, pero con la sabiduría de Jesús, pues siempre sacamos buen provecho para darle una aplicación en aquel momento y en nuestra vida hoy. Principalmente fueron los líderes religiosos quienes confrontaron a Jesús con preguntas, pero también hubo ocasiones que hasta sus propios discípulos le hicieron a Jesús preguntas polémicas, tratando de
pues de saber más allá de sus inquietudes o de obtener mayor información de lo que tenían duda recurriendo a Jesús. Entonces, ¿cómo fue confrontado Jesús? Bueno, pues confrontaron si de veras era hijo de Dios, su legitimidad como hijo de Dios. Le quisieron poner una trampa hablando de aspectos tributarios o fiscales, acerca del tributo que había que pagar a Roma, en temas civiles, si el divorcio era lícito o no, en temas de la ley. Recordemos que con frecuencia le probaban acerca del día de reposo, del ayuno. ¿Qué otra cosa, qué otra confrontación recibió Jesús? Pues su autoridad que tenía para expulsar demonios, su poder que tenía para sanar a las personas. Aún los saduceos lo confrontaron sobre el tema de la resurrección y sobre muchas otras costumbres que los fariseos aplicaban como si fuera la palabra de Dios, pero en realidad eran costumbres que ellos habían establecido, como el lavamiento de manos y costumbres que ellos creían que eran buenas, pero les daban una relevancia como si fuera la palabra de Dios. Así es que en todos estos temas, Jesús fue confrontado y siempre respondió de una manera sabia y con verdades que hasta el día de hoy nos siguen dando mucha luz y mucha revelación acerca de cada una de estas enseñanzas. La primera confrontación que Jesús recibió fue cuando le confrontaron los sacerdotes y escribas al ver las grandes señales y prodigios que hacía Jesús. Le dijeron, ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? Ellos sentían que debían tener el control de todo lo que sucediera en temas acerca de Dios, y cuando vieron a Jesús que estaba dando señales del cielo, pues quisieron cuestionar si tenía autorización para hacerlo o no, y le preguntaron que con qué autoridad hacía todo eso. Le dijeron, ¿quién te dio autoridad para hacerlo? Lo podemos leer en Marcos 11, a partir del versículo 27. Y Jesús a veces no daba respuestas directas a la pregunta, sino más bien respondía con otra pregunta. Y en este caso, cuando le preguntaron con qué autoridad él hacía esas señales, pues Jesús les dijo, bueno, yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, entonces yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y les preguntó acerca del bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres. Y desde luego que la pregunta que Jesús les hizo, pues les evidenciaba, porque pues ellos fueron los que mataron a Juan el Bautista, y pues sabían que era un enviado de Dios. Entonces, cualquier respuesta que dieran, si era el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, pues les ponían aprietos a estos escribas y fariseos y ancianos de Israel que querían probar a Jesús. Entonces, prefirieron guardar silencio para no comprometerse en frente de las personas que estaban siendo testigas de este debate. Y Jesús les dijo, bueno, pues si no me responden ustedes, yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. ¿Qué nos enseña Jesús? Pues que a veces es bueno hacer reflexionar a la gente con otras preguntas, o sea, revertir el cuestionamiento que nos hacen con otras preguntas que les hagan reflexionar a ellos sobre el tema que quieren saber. Entonces es de una forma maravillosa, con la sabiduría que Jesús siempre muestra, el que pues los deja callados, y ya no osaron preguntarle con qué autoridad hacía las cosas, porque era tal la sabiduría de Jesús que no tuvieron más que decir. También, entonces ahí fue cuestionado sobre su autoridad. Pero recordemos que incluso Jesús en el desierto fue probado por Satanás, y Satanás pues lo confrontó o trató de establecer polémica con Jesús, diciendo, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y Jesús tenía muy clara su identidad como hijo de Dios y no tenía que demostrarle nada a nadie para que creyeran que era hijo de Dios. Así es que lo único que Jesús nos enseña
es que a esa confrontación, a esa tentación de Satanás, pues le contestó con la verdad que está escrita. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así lo hizo en cada una de las tres tentaciones de las que Satanás quiso discutir o polemizar con Jesús, quiso debatir con él. Y en todos los casos Jesús pues le contestó con lo que ya estaba escrito, la verdad de Dios escrita. ¿Qué nos enseña Jesús en esta segunda intervención sobre un tema polémico? Bueno, pues que nosotros también podemos responder a las personas simplemente con lo que ya está escrito en la palabra, no sobre una opinión personal del tema que nos estén cuestionando, sino con la sabiduría de Dios ya escrita en la palabra. Y pues como trataron por muchas veces de hacer caer a Jesús en una mala respuesta para acusarlo, y le preguntaron de diferentes temas, como mencioné en la introducción, y uno de esos temas tenía la intención de acusarlo de traición a Roma. Era el tema de los impuestos, ¿verdad? Este pasaje lo encontramos en Marcos 12, los versículos 13 al 17, y dice que los fariseos y los herodianos mandaron gente para atrapar a Jesús en las respuestas de las preguntas que le querían hacer. Y algunos de ellos, hablando con mucha hipocresía, le dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que hablas con la verdad y que no permites que nadie influya en ti, ni te dejas llevar por apariencias humanas. O sea, mostrándose como admiradores de él, como muy bondadosos, pero una vez que dijeron eso, sacaron la palabra que era la trampa en la que querían hacer caer a Jesús. Y le dijeron, ¿es lícito entonces pagar tributo al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Y esa era una pregunta, era un debate muy delicado, porque sabemos cómo castigaba el Imperio Romano a todos los pueblos que no querían someterse a su tributo. Y era una acusación muy seria, así es que pues ellos querían meter en problemas a Jesús. Y con la sabiduría de Jesús, y dice este pasaje de la Biblia que viendo la hipocresía de ellos, francamente les dijo, ¿por qué me quieren tender trampas? A ver, muéstrenme una moneda para que yo la vea. Y cuando le presentaron la moneda, Jesús les preguntó, ¿de quién es la imagen de la moneda? Y dijeron, del César. Y Jesús da una respuesta maravillosa a la pregunta tramposa que le hicieron. Y les dijo él, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice este pasaje de la Escritura, específicamente Mateo 12:17, que todos quedaron admirados de Jesús, de la forma como respondió. Salió avante en una pregunta que pretendía hacerle caer en un error. Entonces, Jesús era en ese sentido el maestro del debate. Por más malas intenciones que tenían, por más trampas que le ponían, que querían hacerle caer, Jesús siempre salía victorioso y con enseñanzas que maravillaban a todos, incluyendo a las mismas personas que le hacían las preguntas. Otra pregunta que le hicieron y sobre la que querían debatir con él fue un tema doctrinal, la resurrección, y un tema civil, el matrimonio. También lo podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del 18 al 27. Y este pasaje de la Escritura nos narra que los saduceos, que no creían en la resurrección, le preguntaron a Jesús, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguien muere y deja a su esposa sin hijos, otro de sus hermanos debe casarse con la viuda para darle descendencia al hermano que murió. Pero se dio el caso de que 7 hermanos tuvieron a la misma mujer, el primero se casó con ella y luego murió sin descendencia, y luego el segundo, el tercero, hasta el 7º. Y ninguno de ellos tuvo descendencia con la mujer. Entonces, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si los 7 estuvieron casados con ella?
Y Jesús le respondió, ustedes cometen un error porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y da una enseñanza muy importante Jesús acerca de la resurrección. Dice, cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles que están en los cielos. Porque en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿qué no han leído en el libro de Moisés? Les dice Jesús a las personas que le estaban preguntando. Dice, ahí dice que Dios le habló a la zarza y les dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y con esta respuesta a una pregunta también con trampa sobre un tema doctrinal de la resurrección y del divorcio, pues Jesús nos da luz hasta el día de hoy de cómo serán las cosas una vez que resucitemos para estar con Él. Dice que cuando eso suceda, ya no va a haber bodas, ya no se va a casar un hombre y una mujer, no se darán en casamiento, sino que nuestra condición espiritual y de nuestro ser dice que va a ser como la de los ángeles que están en el cielo, en un cuerpo glorificado. Y pues nos da algo de luz de cómo van a ser las cosas en la resurrección. Pero es una luz muy importante para que de toda la gloria que nos espera en la resurrección con Jesús, ¿verdad? Entonces, pues aquí los saduceos pretendiendo hacer caer en una trampa a través de una pregunta difícil a Jesús, pues Jesús termina enseñándoles con mucha autoridad que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y de que sí va a haber resurrección, y que va a ser en condiciones diferentes a las que vivimos en este mundo. Una siguiente pregunta que le hicieron a Jesús, seguramente para probar qué tanto conocía las Escrituras Jesús, le preguntaron, para ponerlo a prueba, dice este pasaje de Mateo 22, 34 al 40, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y pues Jesús es la palabra de Dios. Era imposible que no lo pudiera decir, y les contestó Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Citando pues la escritura antigua Jesús, donde dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y lo reafirma aquí Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y este es el primer mandamiento y el más importante. Pero hay uno segundo, entonces Jesús da una nueva luz y una nueva revelación muy práctica acerca de que nos ayuda a cumplir el primer mandamiento de amar a Dios. Dice, hay uno segundo y es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y los profetas. Entonces Jesús nos da la clave para que en lugar de tratar de cumplir una ley que ningún humano pudo cumplir, Jesús nos dice, a través del amor, ustedes pueden cumplir la ley y lo que los profetas han hablado de parte de Dios. Otra gran enseñanza de Jesús. ¿Y de dónde salió esta gran enseñanza? Pues gracias a esas preguntas confrontadoras que querían hacerlo debatir para ver si caía en algún error. Y nosotros ahora somos beneficiarios de toda la luz que arrojaron las respuestas de Jesús a esas preguntas. También, pues había un debate con Jesús si de veras el Cristo era hijo de David o era hijo de Dios. Esto lo podemos leer en Marcos 12, 35 al 37. Y Jesús mismo fue quien abrió el debate. Dijo, al enseñar Jesús en el templo, decía, ¿cómo es que los escribas dicen que Cristo es hijo de David? Si David mismo dijo que por el Espíritu Santo, y esto haciendo referencia a un salmo, dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús entonces dice, si David
mismo llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Y dice aquí que una gran multitud lo escuchaba de buena gana. ¿Por qué? Pues porque estaba dando revelaciones del corazón mismo de Dios acerca de pues lo que ya estaba escrito por David en los Salmos, por lo que le fue revelado por Dios y porque Jesús mismo estaba mostrándoles con esta enseñanza que pues él era hijo de Dios, sí de la descendencia del justo, de donde David tiene que ver, pero principalmente él era hijo de Dios, por lo que el Espíritu Santo ya le había revelado a David. El Señor dijo a mi Señor, refiriéndose David al Cristo como su Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Y bueno, pues entonces nos empezamos a dar cuenta que a cada debate al que querían meter a Jesús, pues como resultado teníamos una gran verdad, una gran enseñanza de parte de Jesús, que desactivaba las intenciones de hacerlo caer en una trampa y que además arrojaba mucha luz sobre el corazón de Dios para el hombre. Y una luz, pues que no había sido revelada, aunque ya había sido mencionada en el Antiguo Testamento, pero no había sido revelada con la claridad que Jesús lo estaba haciendo ahora en estos debates. También le preguntaron sobre el ayuno, Marcos 2, 18 al 22. Dice ahí que en ese pasaje dice que los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, pues eran sus disciplinas espirituales, ¿verdad? Estaban pues haciendo lo que su conciencia y su relación con Dios les decía que hicieran, pero se dieron cuenta que los discípulos de Jesús no estaban ayunando. Entonces fueron a preguntarle a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no. Mientras el novio está presente, no tiene sentido hacer eso. Pero vendrá el día, dice Jesús, en que el novio les será quitado y entonces ese día ayunarán. Y Jesús pues enseña dos principios muy importantes. Una, que él era el novio, que él era el hijo de Dios, que la gente, que estaba con la gente y que era un momento de celebración. Pero sí habría momentos, sobre todo cuando ya no estuviera Jesús aquí, que parte de esas disciplinas espirituales y de relación con Dios, pues incluirían el ayuno. Pero en fin, que nos da más luz sobre estos principios de verdad que probablemente los habíamos leído, el verdadero ayuno del que habla el Antiguo Testamento, pero ahora Jesús le da el mayor sentido del momento cuando es necesario hacer ayuno, ¿verdad? ¿Sobre qué tema fue muy cuestionado Jesús? Sobre sanar en el día de reposo. Y como sabemos, pues el día de reposo era de un ordenamiento muy estricto, no solo porque lo decía los mandamientos de Dios, sino porque además le habían agregado los líderes religiosos muchos ordenamientos como reglamentos. A ese mandamiento de Dios le habían puesto como una serie de reglamentos muy exagerados, que no era algo que Dios estuviera pidiendo, sino que eran costumbres que habían incorporado para interpretar cómo debería cumplirse el día de reposo. Y sucedieron muchas cosas en que Jesús sanó a personas en el día de reposo y otras actitudes más. Una de ellas nos lo narra el pasaje de Marcos 2, 23 al 28. Dice que, perdón, dice que Jesús y sus discípulos pasaban por los sembradíos y los discípulos de Jesús comenzaron a arrancar espigas a su paso, pues porque tenían hambre y las arrancaban y las comían. Y los fariseos le dijeron a Jesús, ¿por qué hacen eso en el día de reposo? Perdón, dice, es algo que no está permitido hacer. Y Jesús, con la sabiduría que le caracteriza, les cuestionó diciendo, ¿nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes?
en aquella ocasión cuando tuvieron hambre, entró a la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que solo los sacerdotes les es permitido comer. Y no solo David lo comió, sino que lo compartió con sus acompañantes. También les dijo, el día de reposo se hizo por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. De modo que yo, el Hijo del Hombre, sois el Señor del día de reposo. ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús con esa respuesta, con ese cuestionamiento que le hacían? Pues que sí era un mandamiento de Dios el guardar el día de reposo, pero que había cosas absurdas que ellos interpretaban como si era reposo o no era reposo, y sobre todo que el amor de Dios por el hombre está muy por encima de cualquier ordenamiento. Y eso es lo que Jesús les enseñó. Es mejor sanar a una persona que tiene una necesidad que quedarme quieto por ser el día de reposo, por decirlo en términos coloquiales. Y pues hay más debates en los que Jesús fue sometido. Lo acusaron de pues expulsar aún los demonios en el nombre de Belcebú. Se atrevieron a discutir con Jesús. Bueno, es que tú expulsas a los demonios por Belcebú. Y Jesús enseña un principio de la casa dividida, cómo puede prevalecer si Satanás expulsa a Satanás, cómo es posible, etcétera. También le preguntaron sobre el divorcio, sobre el matrimonio, aspectos civiles, y Jesús les recuerda que la ley que Moisés permitió la carta de divorcio por la dureza de sus corazones, pero que la intención de Dios en el principio no fue así, sino es que el hombre y la mujer estén juntos y que sean uno solo. Y pues hay más cuestionamientos que le hicieron a Jesús, no nos da tiempo porque el segmento está terminando ya, estamos a un minuto de que se termine el tiempo, pero sí es muy interesante pues poner atención en nuestras lecturas de los evangelios, sobre todo, todos estos debates a los que fue sometido Jesús, porque de sus respuestas sale una riqueza, una enseñanza que nos ilustra mucho y que sobre todo tapa bocas a la religiosidad y tapa bocas a pues las personas que su intención no es honrar a Dios, sino más bien cuestionarlo, ¿verdad? Pues con eso termino el tema de esta tarde. Les agradezco su atención. Les invito a que nos sigan en este segmento Caminando con Jesús todos los martes a las 5 de la tarde, hora de México, a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.